Hay lugares tan hermosos que cualquier fotografía parece demasiado pequeña y cualquier descripción resulta insuficiente. En todos los rincones del planeta existen paisajes capaces de hacer que cualquiera se detenga en silencio y se pregunte si la naturaleza realmente pudo crear maravillas semejantes. Desde desiertos que se transforman en gigantescos espejos, islas con paisajes que parecen de otro planeta, hasta antiguas ciudades enterradas durante miles de años. Cada uno de estos lugares es una prueba del infinito poder creativo de la Tierra. Hoy te invitamos a descubrir los 13 lugares más extraordinarios del mundo, destinos que, con solo visitarlos una vez, pueden convertirse en un recuerdo imborrable para toda la vida. Número 13. Lençóis Maranhenses, Brasil. A primera vista, este lugar parece un inmenso desierto blanco que se extiende hasta perderse en el horizonte. Sin embargo, apenas unos meses después de la temporada de lluvias, todo el paisaje se transforma en un laberinto de cientos de lagunas de color turquesa que aparecen entre gigantescas dunas de arena. Se trata del Lençóis Maranhenses, un parque nacional de aproximadamente 155.000 hectáreas, situado en el estado brasileño de Maranhão y considerado uno de los fenómenos naturales más sorprendentes del planeta. Las dunas blancas, que alcanzan hasta 40 metros de altura, se han formado durante miles de años gracias a la arena transportada por los vientos del Océano Atlántico. Entre los meses de julio y septiembre, las abundantes lluvias llenan las depresiones entre las dunas con agua cristalina, dando origen a lagunas de intensos tonos turquesa y esmeralda. Aunque parezca una contradicción, Lençóis Maranhenses no es realmente un desierto, ya que recibe una cantidad considerable de precipitaciones cada año. Es la gruesa capa de arena, casi impermeable, la que impide que el agua se filtre rápidamente, permitiendo que estas lagunas existan durante varios meses antes de desaparecer con la llegada de la estación seca. Algunas de las lagunas más grandes se extienden a lo largo de varios kilómetros y mantienen una temperatura cercana a los 28 grados centígrados. Lo más sorprendente es que incluso albergan peces. Durante la temporada de inundaciones, estos llegan desde los ríos cercanos arrastrados por las corrientes y permanecen en las lagunas hasta que el nivel del agua vuelve a descender. Vista desde el aire, la combinación de interminables dunas blancas y lagunas de un azul intenso bajo el cielo tropical crea una imagen que prácticamente no tiene equivalente en ningún otro lugar de la Tierra. Los geólogos creen que el Lençóis Maranhenses comenzó a formarse hace unos 10.000 años, cuando los vientos empezaron a transportar arena desde la costa hacia el interior. Ese proceso continúa en la actualidad, desplazando las dunas varios metros cada año y modificando constantemente el aspecto de este extraordinario paisaje. Número 12. Playa Navajo, Grecia. Escondida entre imponentes acantilados de piedra caliza que se elevan cerca de 200 metros sobre el mar, Navajo es la playa más famosa de la isla de Zakynthos y uno de los mayores símbolos turísticos del Mediterráneo. Lo que hace único a este lugar no es únicamente el increíble color azul de sus aguas, sino también el casco oxidado de un barco abandonado sobre la arena blanca, una imagen que ha aparecido en innumerables fotografías alrededor del mundo. Navajo está completamente rodeada por altos acantilados y solo puede accederse por mar a través de una única abertura. En el centro de la playa descansa el MV Panagiotis, un barco que encalló en 1980 mientras era perseguido por la Guardia Costera griega bajo la sospecha de transportar mercancía de contrabando. Desde entonces permanece allí, y el paso del tiempo ha convertido su estructura oxidada en parte inseparable del paisaje. Las aguas que rodean Navajo son famosas por su extraordinaria transparencia y por un azul tan intenso que, vistas desde lo alto de los acantilados, parecen haber sido pintadas. Las paredes de roca también producen un curioso efecto acústico que amplifica el sonido de las olas, haciendo que resuene por toda la bahía. Los barcos que parten desde el puerto de Zakynthos tardan aproximadamente 30 minutos en llegar, aunque normalmente los visitantes solo pueden permanecer un tiempo limitado en la playa antes de que el oleaje vuelva peligroso el desembarco. Durante el verano, cuando el sol ilumina directamente el agua y el viejo barco, Navajo ofrece un espectáculo que muchos fotógrafos consideran casi perfecto.
Aunque las leyendas locales hablan de un tesoro pirata oculto entre las rocas, la realidad es que el MV Panagiotis transportaba únicamente cigarrillos de contrabando. Sin embargo, esa historia ha contribuido a aumentar el aura de misterio que rodea a esta playa legendaria. Número 11. Petra, Jordania. Existen ciudades construidas con piedra. Pero Petra es una ciudad esculpida directamente en la roca. Oculta entre los cañones rojizos del sur de Jordania, fue la poderosa capital del reino nabateo y uno de los centros comerciales más ricos del antiguo Oriente Medio. Tras permanecer escondida durante siglos bajo el desierto, Petra fue redescubierta en 1812, cuando el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt se disfrazó de peregrino árabe para poder acceder en secreto a este lugar extraordinario. Entre el siglo IV a.C. y el siglo II después de Cristo, los nabateos excavaron directamente en los acantilados de arenisca rosada más de 800 tumbas, templos y monumentos. Su obra maestra más conocida es Alcazne, conocido como el Tesoro, cuya impresionante fachada de unos 40 metros de altura está decorada con extraordinarios detalles escultóricos. A pesar de su nombre, no fue un lugar destinado a guardar riquezas, sino una tumba real. La denominación nació de la creencia beduina de que la gran urna de piedra situada en la parte superior escondía el oro de un faraón. Para llegar hasta Alcazne, los visitantes deben atravesar el Siq, un estrecho desfiladero de aproximadamente 1 kilómetro de longitud que, en algunos puntos, apenas supera los 2 metros de ancho, mientras sus paredes alcanzan hasta 80 metros de altura. La luz que se filtra entre las rocas crea un juego constante de sombras y colores, haciendo que la primera visión del monumento al final del camino sea absolutamente inolvidable. En 1985, Petra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2007 pasó a formar parte de las nuevas 7 maravillas del mundo. Lo más sorprendente es que los arqueólogos estiman que solo alrededor del 15% de la antigua ciudad ha sido excavado, lo que significa que gran parte de Petra sigue oculta bajo las arenas del desierto, esperando ser descubierta en el futuro. Número 10. Los Dolomitas, Italia. Cuando los últimos rayos del sol acarician las cumbres, toda la cordillera de los Dolomitas parece incendiarse con tonos rosados, anaranjados y rojos intensos. Los habitantes de la región llaman a este fenómeno enrosadira, un espectáculo que dura apenas entre 15 y 20 minutos, pero suficiente para transformar las montañas en una de las escenas naturales más impresionantes del planeta. Gracias a esta belleza única, los Dolomitas fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009 y hoy son considerados una de las cordilleras más espectaculares del mundo. Situados en el norte de Italia, los Dolomitas destacan por sus formaciones rocosas de aspecto inconfundible. Están compuestos principalmente por el mineral dolomita, identificado en el siglo XVIII por el geólogo francés Déodat de Dolomieu, quien descubrió que se trataba de un tipo de roca diferente de la caliza común. Este mineral es el responsable del característico color claro que domina toda la cordillera. Su símbolo más famoso es Tresimedi-Lavaredo, 3 gigantescas agujas de roca que superan los 2.900 metros de altitud y se elevan hacia el cielo como enormes torres naturales. Es uno de los destinos de senderismo más populares de Europa y recibe millones de visitantes cada año. Durante el invierno, cuando la nieve cubre los valles y solo sobresalen las inmensas paredes de roca sobre el cielo azul, el paisaje adquiere una belleza completamente distinta a la del verano. Pocos saben que esta región, hoy sinónimo de tranquilidad, fue escenario de algunos de los combates más duros de la Primera Guerra Mundial. Los soldados luchaban entre glaciares, túneles excavados en la roca y escarpados precipicios. En la actualidad, los Dolomitas son un paraíso para montañistas y fotógrafos, además de un magnífico ejemplo de cómo la naturaleza puede crear monumentos mucho más grandiosos que cualquier obra humana. Número 9. Acantilados de Moher, Irlanda. Permanecer al borde de los acantilados de Moher produce la sensación de que el mundo termina justo bajo tus pies. Frente a ti se extiende el inmenso océano Atlántico, que recorre miles de kilómetros hasta las costas de América, mientras que a tu espalda aparecen las inconfundibles praderas verdes de Irlanda. Ese espectacular contraste convierte a Moher en uno de los paisajes costeros más impresionantes de Europa.
Situados en el condado de Clare, al oeste de Irlanda, los acantilados se extienden a lo largo de casi 8 kilómetros, alcanzando en su punto más alto unos 214 metros sobre el nivel del mar. Sus capas de arenisca y lutita, con una antigüedad estimada entre 320 y 350 millones de años, han sido esculpidas sin descanso por el océano hasta formar el gigantesco muro vertical que hoy atrae a millones de visitantes. Desde la Torre O'Brien, construida en el siglo XIX, los días despejados permiten contemplar las Islas Aran, la cordillera de Connemara y la bahía de Galway. El estruendo constante de las olas golpeando la base de los acantilados añade una fuerza extraordinaria al paisaje. Entre mayo y agosto, miles de frailecillos atlánticos, Atlantic puffins, anidan en las repisas rocosas, convirtiendo Moher en uno de los mejores lugares de Europa para observar aves marinas. La niebla también forma parte inseparable del lugar. Cuando los rayos del sol atraviesan ese velo y se reflejan sobre el intenso azul del Atlántico, el paisaje cambia continuamente, haciendo que cada visita sea completamente diferente. Los acantilados de Moher también aparecieron en la película Harry Potter y el misterio del príncipe, contribuyendo a dar a conocer este escenario único en todo el mundo. Además, la vegetación que crece al borde de los acantilados alberga especies muy poco comunes, adaptadas exclusivamente a las duras condiciones del litoral irlandés y ausentes en el interior del país. Número 8. Parque National Arches, Estados Unidos. Si existe un lugar capaz de convencer a cualquiera de que la naturaleza también puede ser una auténtica arquitecta, ese es el Parque Nacional Arches. En pleno desierto del estado de Utah, más de 2.000 arcos naturales de arenisca roja se alzan con formas tan diversas como sorprendentes, formando la mayor concentración de arcos de piedra del planeta en un mismo lugar. Este paisaje extraordinario es el resultado de millones de años de acumulación de sal, sedimentos y arenisca en el fondo de antiguos mares. Con el paso del tiempo, el agua, el viento y las heladas fueron erosionando las capas de roca más frágiles hasta dejar únicamente las estructuras de arenisca que hoy parecen desafiar las leyes de la gravedad. El símbolo más famoso del parque es Delicate Arch, un arco de aproximadamente 16 metros de altura que se alza en solitario sobre el borde de una meseta, con las montañas nevadas de la sal como telón de fondo. Se ha convertido en uno de los iconos naturales más representativos de Estados Unidos y aparece incluso en numerosos símbolos oficiales del estado de Utah. Igualmente impresionante es Landscape Arch, un arco natural de unos 88 metros de longitud, considerado el más largo del mundo. Su parte central es tan delgada que los geólogos creen que está muy cerca del límite de resistencia de la arenisca. En 1991, un enorme bloque de roca de aproximadamente 18 metros se desprendió inesperadamente de su parte inferior sin mostrar señales previas, modificando para siempre la forma de esta maravilla natural. Al atardecer, la luz del sol tiñe de rojo intenso todas las formaciones rocosas, creando un paisaje tan espectacular que muchos sienten estar contemplando otro planeta. Arches también es uno de los mejores lugares de Estados Unidos para observar el cielo nocturno gracias a sus bajísimos niveles de contaminación lumínica. Los geólogos estiman que, como consecuencia de la erosión constante, el parque pierde, en promedio, un arco natural cada 3 años. Número 7. Heidangerfjord, Noruega. Hay lugares que basta con contemplar una sola vez para comprender por qué son considerados auténticas obras maestras de la naturaleza. Heidangerfjord, situado en el oeste de Noruega, es uno de ellos. Este fiordo, de aproximadamente 15 kilómetros de longitud, está rodeado por impresionantes paredes de roca que alcanzan hasta 1.400 metros de altura, desde las cuales innumerables cascadas descienden desde antiguos glaciares hasta fundirse con las profundas aguas azul esmeralda. Su extraordinaria belleza le valió el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, convirtiéndolo en uno de los fiordos más famosos de Europa. Las dos cascadas más emblemáticas son Seven Sisters y The Sutter, ambas con caídas superiores a los 200 metros. En los días de fuerte viento, el agua se fragmenta en finas nubes de niebla antes de tocar la superficie del fiordo, creando un espectáculo de enorme fuerza y delicadeza al mismo tiempo.
Pocos imaginan que en estas paredes casi verticales todavía permanecen antiguas granjas construidas por familias noruegas durante el siglo XIX. Solo podían alcanzarse mediante estrechos senderos excavados en la roca o utilizando cuerdas descendidas desde lo alto del acantilado. Aunque llevan décadas abandonadas, siguen siendo un impresionante testimonio de la capacidad humana para sobrevivir en uno de los entornos más extremos de Europa. El pequeño pueblo de Geiranger cuenta con apenas 250 habitantes permanentes, pero cada año recibe más de 700.000 visitantes, muchos de ellos a bordo de cruceros. Durante el verano, cuando los barcos avanzan lentamente entre las gigantescas paredes del fiordo mientras las cascadas caen por ambos lados y las montañas nevadas se reflejan sobre el agua completamente tranquila, la magnitud del paisaje supera con creces todo lo que una fotografía puede transmitir. Actualmente, Noruega aplica estrictas normas medioambientales para reducir las emisiones de los cruceros que navegan por los fiordos protegidos por la UNESCO, convirtiendo a Heidangerfjord en uno de los destinos pioneros del turismo marítimo libre de emisiones. En algunos puntos, sus aguas alcanzan una profundidad cercana a los 500 metros, una cifra que realza aún más la inmensidad de esta maravilla natural. Número 6. Lagos de Plivice, Croacia. Existen lagos que cambian de color con las estaciones. Pero en Plivice, el agua puede transformar su tonalidad en cuestión de horas. Desde intensos verdes esmeralda hasta brillantes turquesas o profundos azules, cada lago ofrece un color distinto dependiendo de la luz solar, los minerales disueltos y los organismos que habitan en sus aguas. Esta constante transformación convierte al Parque Nacional de los Lagos de Plivice en uno de los paisajes naturales más espectaculares de Europa y en el parque nacional más famoso de Croacia. Ubicado en la región montañosa de los Balcanes, el parque alberga 16 lagos conectados entre sí por decenas de cascadas de todos los tamaños. En 1979, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su ecosistema único y a una belleza difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo. El mayor secreto de Plivice reside en sus formaciones de travertino. Estas barreras naturales nacen de la combinación del musgo, las bacterias y el carbonato cálcico presente en el agua, creando auténticos diques de piedra que separan los distintos lagos. Lo más sorprendente es que este proceso continúa hoy en día a un ritmo aproximado de 1 centímetro por año, lo que significa que el paisaje sigue evolucionando constantemente. Para recorrer el parque, los visitantes caminan por pasarelas de madera construidas prácticamente al nivel del agua, atravesando lagos cristalinos y cascadas de una transparencia excepcional. La sensación de caminar sobre el agua convierte la visita en una experiencia única. El otoño está considerado como la estación más hermosa. Cuando los bosques se tiñen de amarillo, naranja y rojo, esos colores se reflejan sobre las aguas turquesas creando un escenario que muchos fotógrafos consideran uno de los paisajes naturales más bellos de Europa. Pocos saben que este tranquilo paraíso fue también el escenario de los primeros enfrentamientos de la Guerra de Independencia de Croacia en 1991. Cuando fuerzas serbias y croatas combatieron en el interior de uno de los parques nacionales más espectaculares del continente. Número 5. Ninh Binh, Vietnam. Si la bahía de Alon representa una maravilla sobre el mar, Ninh Binh podría definirse como su espectacular versión en tierra firme. Situada a unos 90 kilómetros al sur de Hanoi, esta región comparte la misma formación geológica kárstica que dio origen a las famosas montañas de piedra caliza de Alon. Sin embargo, aquí las montañas no emergen del océano, sino entre arrozales, ríos serpenteantes y humedales, creando un paisaje completamente diferente que muchos consideran uno de los más hermosos del sudeste asiático. Durante la temporada de crecimiento, los inmensos arrozales adquieren un intenso color verde, mientras que en la época de la cosecha se transforman en un brillante manto dorado. Ese cambio estacional ofrece a Ninh Binh una belleza única que la bahía de Alon no puede reproducir. Su principal joya es el complejo paisajístico de Tra Nan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. Allí, los visitantes pueden recorrer más de 9 kilómetros a bordo de pequeñas embarcaciones que navegan entre ríos sinuosos, cuevas de piedra caliza y tranquilos valles rodeados por enormes montañas cubiertas de vegetación.
Una de las imágenes más características de Tranán es la de las mujeres locales remando las barcas con los pies en lugar de las manos. Esta técnica, tan singular como eficiente, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del turismo de Ninh Binh y sorprende a viajeros de todo el mundo. Escondida entre las montañas se encuentra Hoa El, la primera capital de Vietnam durante el siglo X. Dos templos construidos en el siglo XVII aún se conservan en excelente estado, aunque muchos visitantes solo consiguen encontrarlos con la ayuda de guías locales. Las imponentes montañas de piedra caliza que rodean el valle formaban una fortaleza natural casi inexpugnable, razón por la que los primeros emperadores vietnamitas eligieron este lugar como la capital del reino. Número 4. Isla de Socotra, Yemen. Hay lugares en la Tierra que hacen sentir como si acabaras de aterrizar en otro planeta. La isla de Socotra, situada en el Océano Índico y perteneciente a Yemen, es uno de ellos. Gracias a su aislamiento del continente africano durante millones de años, esta isla ha evolucionado hasta convertirse en uno de los ecosistemas más extraordinarios del mundo. Los científicos estiman que el 37% de sus especies vegetales son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta. Por ello, Socotra suele ser descrita como un auténtico laboratorio viviente de la evolución. El símbolo más emblemático de la isla es el árbol de sangre de dragón, Dragon Blood Tree. Su copa, que recuerda a un enorme paraguas invertido, crea paisajes tan insólitos que muchos los comparan con escenarios de películas de ciencia ficción. Cuando se corta su tronco, desprende una resina de color rojo oscuro semejante a la sangre, utilizada desde hace siglos por los habitantes de la isla como medicina natural y como pigmento para tintes. Los bosques de estos árboles crecen dispersos sobre mesetas rocosas, formando un paisaje que no tiene equivalente en ninguna otra parte del mundo. Debido a su extraordinario valor ecológico, la UNESCO declaró Socotra Patrimonio de la Humanidad en 2008. En los últimos años, el conflicto armado en Yemen ha dificultado enormemente el acceso a la isla. Paradójicamente, ese mismo aislamiento ha reducido el impacto humano, permitiendo que muchos de sus ecosistemas permanezcan prácticamente intactos. Las poderosas corrientes marinas que rodean Socotra, capaces en determinadas épocas de hacer casi imposible la navegación, mantuvieron la isla separada del resto del mundo durante millones de años. Gracias a ello, se ha convertido en uno de los ejemplos más extraordinarios del poder de la evolución natural, un lugar donde cada especie cuenta una historia irrepetible. Número 3. Torres del Paine, Chile. En el corazón de la salvaje Patagonia chilena, tres gigantescas torres de granito se elevan hacia el cielo como las columnas de una inmensa catedral esculpida por la naturaleza. Son las Torres del Paine, el símbolo de uno de los parques nacionales más espectaculares de Sudamérica y un destino soñado por amantes de la naturaleza de todo el mundo. Con una superficie cercana a las 180.000 hectáreas, el parque reúne montañas de granito, glaciares, lagos de color turquesa y las interminables estepas patagónicas. Esa extraordinaria diversidad paisajística hace que muchos fotógrafos lo consideren uno de los escenarios naturales más completos del hemisferio sur. Las famosas tres torres, que alcanzan aproximadamente 2.500 metros de altura, comenzaron a formarse hace unos 12 millones de años, cuando el magma se enfrió lentamente bajo la corteza terrestre. A lo largo de millones de años, el viento, el hielo y el agua erosionaron las capas de roca más blandas hasta dejar al descubierto estos gigantescos pilares de granito. Uno de los grandes protagonistas del parque es el Glacier Grey, donde enormes bloques de hielo se desprenden del campo de hielo patagónico sur y flotan lentamente sobre el lago Grey. El intenso color azul de estos icebergs es tan puro y brillante que muchos visitantes creen, al verlos por primera vez, que están iluminados artificialmente. Para los aficionados al senderismo, el recorrido más famoso es el Circuito W, una travesía de entre 4 y 5 días que atraviesa bosques, lagos, glaciares y vastas praderas, ofreciendo algunos de los paisajes más espectaculares de la Patagonia. Sin embargo, el mayor desafío no suele ser la distancia, sino el poderoso viento patagónico, que en zonas abiertas puede superar los 100 km/h.
Además, este parque es uno de los últimos refugios seguros del puma en Sudamérica. Ver a este gran depredador acechando silenciosamente a los rebaños de guanacos es una de las escenas de fauna salvaje más buscadas por los fotógrafos del continente. Número 2. Serengeti, Tanzania. Si existe un lugar que representa la fuerza de la naturaleza en su estado más puro, ese es Serengeti. En sus inmensas llanuras, que abarcan alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados en el norte de Tanzania, millones de animales conviven en un ecosistema que permanece casi intacto. Aquí tiene lugar la mayor migración terrestre del planeta, un fenómeno que numerosos biólogos consideran una de las maravillas naturales más impresionantes de la Tierra. Cada año, aproximadamente entre julio y octubre, más de 2 millones de herbívoros, entre ñus, cebras y gacelas, emprenden un gigantesco viaje en busca de nuevos pastos tras las lluvias. Durante la travesía deben cruzar el río Mara, donde enormes cocodrilos del Nilo esperan pacientemente la llegada de sus presas, una estrategia perfeccionada tras millones de años de evolución. Serengeti también es uno de los pocos lugares del mundo donde los legendarios Big Five, elefante, rinoceronte, leopardo, león y búfalo africano, siguen coexistiendo con una densidad excepcional dentro del mismo ecosistema. Gracias a ello, la UNESCO declaró Serengeti Patrimonio de la Humanidad en 1981. Quizá la imagen más icónica de este parque sea la de una manada de elefantes caminando lentamente por la sabana bajo el intenso atardecer africano. Es una de las escenas más fotografiadas en la historia de la naturaleza y, aún así, continúa emocionando a quienes la contemplan. Para apreciar la verdadera magnitud de estas llanuras, muchos visitantes optan por sobrevolarlas en globo aerostático al amanecer. Desde el cielo, las inmensas manadas parecen extenderse hasta el horizonte, ofreciendo una perspectiva imposible de obtener desde cualquier safari terrestre. Serengeti alberga además una de las mayores poblaciones de leones de África, con más de 3.000 ejemplares. Los científicos han estudiado su comportamiento social de forma ininterrumpida durante más de 60 años, convirtiendo esta región en uno de los centros de investigación sobre fauna salvaje más importantes del mundo. Número 1. Salar de Uyuni, Bolivia. Hay lugares que hacen preguntarse si uno sigue caminando sobre la Tierra o ha entrado en otro mundo. El Salar de Uyuni, situado en el altiplano boliviano a unos 3.656 metros sobre el nivel del mar, es uno de ellos. Con una superficie de 10.582 kilómetros cuadrados, es el mayor desierto de sal del planeta. Pero lo que realmente lo convierte en un lugar legendario no es solo su inmensidad, sino el extraordinario fenómeno que ocurre durante la temporada de lluvias, cuando toda su superficie se transforma en el mayor espejo natural de la Tierra. Basta una fina capa de agua sobre la sal para que el suelo refleje el cielo con una precisión asombrosa. El horizonte desaparece por completo y la frontera entre la Tierra y el firmamento parece desvanecerse. Quien permanece en el centro del salar tiene la sensación de flotar entre las nubes, con el cielo tanto sobre su cabeza como bajo sus pies. Este espectacular efecto óptico ha convertido al Salar de Uyuni en uno de los lugares favoritos de fotógrafos y cineastas de todo el mundo. El salar se formó tras la evaporación de enormes lagos prehistóricos que cubrían esta región hace aproximadamente 30.000 o 40.000 años. Cuando el agua desapareció, dejó una capa de sal que alcanza hasta 10 metros de espesor, formando una inmensa llanura blanca que parece extenderse hasta el infinito. Durante la estación seca, cuando el agua se evapora completamente, el paisaje vuelve a transformarse. En medio del inmenso océano de sal emerge la isla Incahuasi, donde enormes cactus gigantes crecen sobre un terreno completamente blanco, sin apenas otra vegetación en kilómetros a la redonda. Ese contraste crea una sensación casi surrealista que muchos viajeros describen como una de las experiencias más increíbles que han vivido en la naturaleza. La gran altitud, el aire extremadamente seco y la casi inexistente contaminación lumínica convierten también al Salar de Uyuni en uno de los mejores lugares del hemisferio sur para contemplar el cielo nocturno. En las noches despejadas, millones de estrellas se reflejan sobre la superficie húmeda del salar, dando la impresión de que todo el universo se encuentra bajo los pies del observador.
Bajo esta belleza incomparable se esconde además uno de los recursos más valiosos del siglo XXI. Se estima que el Salar de Uyuni alberga las mayores reservas de litio del mundo, un mineral esencial para las baterías de vehículos eléctricos y numerosas tecnologías modernas. Por ello, este extraordinario paisaje no solo es uno de los destinos naturales más fascinantes del planeta, sino también el centro de un intenso debate sobre la explotación de recursos, la protección del medio ambiente y el futuro de la energía limpia. Nuestro viaje termina aquí, pero las maravillas de la Tierra van mucho más allá de estos 13 lugares extraordinarios. Cada uno de ellos guarda una historia única, un pasado fascinante y una belleza imposible de reproducir en cualquier otro rincón del planeta. Quizá lo más extraordinario de explorar el mundo no sea la cantidad de destinos que visitamos, sino descubrir que nuestro planeta todavía conserva innumerables lugares capaces de sorprendernos una y otra vez. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir en los comentarios cuál de estos destinos te gustaría conocer algún día. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura.